Muy bien, y comienza a sonar la música del Padrino y retoma su puesto don Mirko Macari. ¿Cómo está Mirko? ¿Cómo estaba su ¿Qué cuarentena en estas tal? ausencias? Oiga, por acá no hay quejas, pues, don Freddy, todo bien. Pero mirando cómo el país entra a la zona más oscura de este ataque de la pandemia. Ya Sí, llevamos 2 semanas entrando a territorio comanche. parece que fuera, o sea, el día de la marmota, Mirko, lo hablábamos ayer en la interna nosotros dos, que uno ya no sabe qué día se levanta, ¿o no? Además, para los que estamos como bien guardaditos, ya hay que tener como los presos, ¿no? Ir marcando los días en la pared. Para no pasar de largo. Claro, claro, por Hoy, por ejemplo, hoy día ejemplo, el sabemos que lunes. es sábado. Claro, Ah, no, sí. no el lunes. Ya bueno, consensuemos que es jueves. Ya, ya listo. Y supongamos que vamos a analizar la semana, como todos los programas suyos, Mirko, con el poder detrás del Padrino, lo que está ocurriendo. Y usted, vamos a empezar con un personaje muy querido, que es el Fredo, el hermano poco aventajado de los Corleones. ¿Quién sería, según usted, el que está ganando este mote Claro, esta Fredo se semana? caracteriza porque sus torpezas desgastan el poder de la familia, ¿no? ¿Ya? Sin quererlo, sin querer queriendo, por así decirlo. Y evidentemente en esta fase en la que entramos ahora, de cuesta abajo en la rodada respecto del control de la pandemia, ¿no? Mm, El presidente Piñera deja al gobierno en muy mal pie. Básicamente usted lo puede ver en las redes sociales, ¿no? A partir de la generación de expectativas falsas. sí. ¿No? Si hubiéramos dicho en principio, uy, esto va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, en vez de estar diciendo estamos preparados desde enero, todos tranquilos, vamos a estar mejor que en Italia, unas típicas frases de adolescente, de quinceañero, winner, que en Mm, este caso terminan por generar un contraste eh, entre la expectativa y la realidad que solo perjudica al propio gobierno. Y uno no puede decir que todo el gobierno el que esté en esa tecla, pero el presidente es suficiente para enlodar el trabajo de todos los actores de gobierno, porque finalmente en situaciones como esta los defectos se amplifican, sobre todo si eres el presidente, ¿no? claro. Y en este caso este defecto de la ganancia corta, el mejor del curso, el más vivo, el que busca que otros lo reconozcan. Bueno, todas esas cosas que sabemos que es Piñera desde siempre, Mm. hoy día terminan por arrastrar al gobierno y son simplemente cuestiones gratuitas. La Oiga, Mirko. personalidad no es accesoria, no es un tema del magazine, es un tema de la centralidad política. Y en la mañana, ¿no? Cuando siguen y siguen aumentando los casos, récord de muertos, además, él tiene que hacer un punto de prensa, como le gusta hacer a Piñera, para hablar de la delincuencia, del combate, cómo ha mejorado el combate a la delincuencia, ¿no? Claro, no se entiende en eso. O sea, la ciudadanía dice, pero ¿cómo la delincuencia si estamos en esto otro? ¿Por qué sigue hablando? ¿Qué futuro le ve a este Fredo usted, ¿no? ¿En qué momento estamos del Bueno, gobierno de Piñera? la gracia de Fredo es que Fredo no sabe que es Fredo. ¿Ah? Ya. Y en una escena final del Padrino 2, como al medio, ¿no? Cuando tienen una conversación decisiva, ¿no? Él le confiesa a su hermano que participó en la traición, porque Mm, finalmente en la familia lo trataban como un tonto y él sabía que no era tonto. Y entonces claro, estaba convencido de que lo que estaba haciendo era bien porque quería un poco de respeto. claro. Entonces eso se llama disonancia cognitiva. ¿Ah? Mm, Una persona limitada que tiene conciencia de sus limitaciones, finalmente una persona inteligente. Todos tenemos limitaciones. Si tenemos claro. conciencia de ellas, está muy bien. Otros las suplirán. Pero Piñera tiene eso. Entonces, tiene ese desfase, ¿no? De estar fuera del sentido común. Lo pierde. Su switch de la competencia, su switch de sacarle ultralustre a todo, como se perdió cuando hace 2 semanas. Nosotros no lo comentamos la semana pasada porque no tuvimos programa justamente por la cuarentena, ¿no? El domingo en la noche sale anunciando que van a haber cajas con alimentos para todos y el lunes queda la escoba porque la gente fue a Claro, los porque no municipios a sabe. buscar las cajas. Entonces, anunciar antes de tener en este contexto es simplemente explosivo. Entonces, son demasiados los hechos que lo confirman en esa incapacidad, Mm. ¿ah? Oiga, Mirko, En esa suerte de condición de interdicción en la que se pone el presidente para ejercer la primera magistratura. la historia de la humanidad está lleno de estos personajes, como usted lo está describiendo, que han mandado a sus pueblos al despeñadero, ¿no?
por no tener esta conciencia de lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal, creyendo que están en un mundo paralelo. Exacto, y hay algunos que creen que Piñera lo hace por maldad, yo creo que lo hace por torpe, por eso que creo que es una parte que le falta de su desarrollo psicoemocional, el mirar a otro, el ser capaz de poner la antenita que te conecta con lo que Claro. con la sintonía en la que está el resto. ¿Ah? Es interesante lo que dice usted, Mirko, porque además Fredo finalmente terminó escuchando los consejos equivocados, que terminan con su muerte después, ¿o no? Escuchó Claro, mucho a Mauro Green, por ejemplo. porque él es inseguro de sí mismo. Entonces aprovecha todas las oportunidades para buscar destacarse y congraciarse. Y eso es lo que hace Piñera. Permanentemente busca congraciarse porque ha bajado la delincuencia. El país está metido en una crisis y un clima psicosocial de pánico, de terror, ¿no? Bueno, también alimentado por los medios, pero en fin, pero ese es el clima, ese es el hecho, ¿no? Y Exacto. nadie quiere escuchar algo que no hace sentido en medio de un clima psicológico negativo de opinión pública, ¿no? Respecto a la situación. La gente quiere escuchar más medidas respecto de ayudar a los sectores más desprotegidos, cosas así, pero no venir a exhibir aumento de la delincuencia, porque además tú tienes la disonancia cognitiva. Los matinales te muestran cómo la delincuencia ha aumentado en las noches porque, por ejemplo, hay enfrentamientos entre bandas narcos, como ha disminuido la oferta de mercadería, de droga, están disputándosela. Sí, ya vamos a hablar de eso, porque además, Mirko, recordemos también que el presidente, a la usanza de lo que hizo para el estallido, empezó esta pandemia con el lenguaje de la guerra y de las batallas del enemigo poderoso, de la batalla de Santiago, y batalla que como comandante en jefe la está perdiendo por boleta. Bueno, claro, representa un tipo de liderazgo que es el liderazgo tipo macho alfa, ganador, ¿no? Y ese liderazgo, la cultura patriarcal lo destaca en el guerrero. Entonces, por eso, en situaciones así se invoca la guerra, porque es el recurso fácil de situarnos frente a un enemigo. Puede ser el comunismo, puede ser el fascismo, puede ser la pobreza, pero ese lenguaje recurrente en Piñera tiene que ver con ese resorte no superado, el momento en que el mundo demanda liderazgo de carácter empático, inclusivo, creíble, no solo en Chile, sino que en general en todo el planeta. Ya, o sea, después de varias semanas, entonces, Sebastián Piñera retoma el cargo de Fredo. Usted sí, lo vio. Claro. Bueno, sobre todo por lo de la semana pasada, esta también, pero lo de las cajas, el anuncio de las cajas sin tener las cajas, sin haber mandado a hacer las cajas, sin tener la primera foto de las cajas, es una torpeza de marca mayor. Claro, tiene que ver con la ansiedad del anuncio, con vivir del marketing y del anuncio. Eso ya no es un problema comunicacional. Eso es una torpeza claro. Mayor. No es un problema comunicacional, es un problema de gestión de fondo ya ahí. ¿No? Claro, hay una decisión política, ¿no? Claro. Cerrada. Muy bien. Fredo, entonces, el presidente Sebastián Piñera vuelve a tomar su podio de Fredo. Hay otra sección también, Mirko me la tiene que traer en este regreso del escenario del poder, de El Padrino y el Poder, ¿no? El acribillado de la semana. Al director le gusta que hagamos así cuando hablamos de acribillado. Me imagino que están poniendo ahora la acribillado. Bueno, esta semana hay un gran acribillado. ¿Quién es el acribillado? Es acribillado. Claro que quedó acribillado, que además puede ser un auto acribillado. Chuta. Eso se pegó el mismo balazo. Claro, pues. El día martes el ministro Mañalich, ¿no? Habló en un punto de prensa y asumió públicamente que todos los pronósticos que él tenía respecto de los números que iba a ser la pandemia, por ahí por febrero, marzo, se habían errado, ¿no? Que la realidad lo había superado. Y eso es importante porque políticamente es la confirmación de que la gestión de Mañalich sobre la pandemia fracasó. Fracasó porque uno en política, existe un principio que se llama responsabilidad política, uno asume una estrategia. La estrategia de Mañalich fue cuarentenas preventivas. Tenía sus números, compró una tesis, hizo una apuesta, y embarcó a todo el gobierno esa apuesta. Y la realidad, las 2 últimas semanas, el disparo de los contagios finalmente terminó por echar por el suelo esa pandemia. Entonces, eso es políticamente, ¿no? Un reconocimiento
a mi juicio, importante de que finalmente estamos en el día a día, tal como lo dice el mismo ministro, y no podemos seguir haciendo ningún tipo de proyecciones ni cálculos de nada. Claro, Mirko, y ahí ese mismo día ya llegábamos, nosotros superábamos al país con más contagio en el mundo por millón de personas. ¿Ah? Y también entonces se le cae a Mañalich toda esa estantería que tenía, todo ese personaje que se había también construido en torno a él, del gallo seguro, ¿no? Otro winner más también dentro de este modelo de liderazgo, me imagino, paternal o el pater family, que las tenía todo muy claro, que podíamos llegar a 450.000 casos e igual íbamos a estar preparados, que teníamos la mejor salud pública, una de las mejores del planeta, que teníamos los ventiladores chinos, en fin, ¿eh? El error Castillo Tonay. político, el error político es que tú te compras una tesis que va a diseñar tu estrategia, que es una proyección de números, ¿no? Y entonces dejas de escuchar al resto de las opiniones, porque la otra opción era consensuar entre todos los distintos actores una estrategia y sobre eso, ¿no? Claro, Cogestionar la pandemia y así compartir responsabilidades. Pero claro. el ministro decidió que él iba a tener toda la conducción. De hecho, ¿se acuerdan acá? Lo aplaudimos porque fue nuestro Michael Corleone cuando sacó a Rosa Ollarse, Sí, la claro. Seremi de Salud, que le había ido a cerrar el Compin. Básicamente no porque estuviera mal el cerrar el Compin por los contagios, sino que porque finalmente se trataba de dejar claro que aquí mando yo. Oiga, Mirko, Y usted lo entonces comparó con ese el es el Cantón riesgo cuando Carreño, asume acuérdese. el liderazgo, de ese tipo de esto Claro. es, y el resto nos va a seguir. Acuérdense, ¿no? Mucha de la gente de la mesa social decía, oye, pero nosotros aconsejamos al gobierno, pero el gobierno no nos escucha, en esto hacen lo que quieren. Bueno, y el ministro dijo, sí, escuchamos las opiniones, pero nosotros tomamos las decisiones. Bueno, ahora Claro. queda claro que esas decisiones fueron equivocadas. Yo le recordaba que fue una vez Candonga Carreño, ¿no? Ese partido de despedida. Entraba con la pierna arriba, Mañalich contra los alcaldes. Acuérdese todo lo que dijo contra los alcaldes. Cómo los No, claro. ninguneó, los trapeó en el suelo con ellos, ¿no? Katy Barriga miente. ¿Ah? Los Con esa alcaldes quieren pura con, reelección, populismo con la cuarentena. claro, que No no, sirve de claro. nada. Me aplauden del exterior. Hay frases que son tremendas de Mañalich. Mientras tus números te avalan, perfecto, vas ganando. Pero se Sí, da vuelta la tortilla y quedáis en pelota. Entonces estamos enfrentados frente a un ministro que ya no tiene capital político. Ahora, sí, no significa que vaya a salir en el corto plazo del ministerio. ¿Por qué? Porque el estilo Mañalich le ha devuelto a Piñera el apoyo de la derecha dura. ¿Ah? Y eso a Piñera le sirve mucho. El alza de Piñera en la encuesta tiene que ver básicamente con la gestión Mañalich, con recuperar esa idea de autoridad, aquí vengo yo sé lo que Pero hago, Mirko, toma pero control. Mirko, usted lo dijo, ¿no? En la gestión Mañalich para Vitacura, Las Condes y Providencia, cuando empezó la pandemia, pero ahora, y lo dijeron también las autoridades, llegó a un Chile que no conocían, ¿no? Al Chile pobre, al Chile hacinado, al Chile que nunca les importó finalmente a gran parte de la clase política. Así es. Y básicamente lo que ocurre con Mañalich es que Mañalich queda sin línea de crédito para seguir gestionando, gobernando la pandemia. ¿No? Necesita ampliar eso, necesita incluir, necesita armarse muy probablemente, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Una suerte de estructura de cogestión de la crisis con otros actores, gente del Claro. mundo de la ciencia, gente de las distintas instancias médicas. Y bueno, pero probablemente vamos a tener ahí sacándose el buzo afuera de la cancha a personajes como Enrique París y otros. Que ya Porque, hablamos de la última vez, ¿eh? claro, Olió claro, sangre. en este neocaudillismo chileno que hemos vivido con el ciclo Bachelet-Piñera, ¿no? Los Ya. presidentes se resisten a sacar a aquellos ministros con los que tienen relaciones de complicidad y cercanía. Y Si usted, si usted, lo que habla del subdesarrollo exitoso chileno, son muy poco políticos. ¿Ah? si usted Y fuera, Mirko, sí, si usted fuera la ruleta en estos momentos, supongamos que es la ruleta. Supongamos nomás, supongamos, no lo quiero poner en problemas. Eh, ¿Deberá cambiarse a Mañalich? Porque ya perdió la presencia, ya no es el Mañalich que le gustaba o gustó en algún momento, ¿no? Y que se decía ese carácter fuerte, el que se requiere para estos momentos de crisis, ¿ya? Ahora lo vemos muy sumiso, que no es él, digamos, ¿no? Y no sé si se no, sentirá claro, bien, ¿sí? por supuesto. A ver, esto es lo mismo que pasó con Chadwick para el caso Catrillanca. Chadwick quedó muy dañado por todo lo que significó el caso Catrillanca. Y era lo razonable para devolverle
fuerza a la gestión de gobierno cambiar al ministro Chadwick, pero la porfía del presidente, el empecinarse, esa típica cosa de, no me van a doblar la mano, voy a defenderlo, que es lo mismo que hacía Bachelet, que se resistía a sacar a personajes como Javiera Blanco, o hasta el último minuto nos sacó al general director de Carabineros, a Villalobos en medio de la operación Huracán. Entonces estamos en este neocaudillismo, en que no se hace política, se hace gestión personal que tiene que ver con relaciones, con simpatía, con pulsiones que pueden ser muy válidas, pero no son para este negocio del poder. Nosotros acá analizamos la administración del poder. Yo lo escucho a usted y se me acaba de producir una suerte de epifanía, así una zarza ardiendo. ¿Ah? ¿Y qué pasaría si de repente entra Cato al ruedo? Cato, que usted dijo que era la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, y en un acto así de benemérito, de voluntad, el presidente Piñera, llamado hasta con la soga hasta acá, ¿no? Con el agua hasta acá, le dice a la presidenta, ya hágase cargo usted de esta pandemia. O estoy fumando opio, como diría Escalona. Está fumando opio, porque ahí pierde toda su base de apoyo. Va a necesitar justamente alguien de su sector, pero que tenga puentes construidos con otro grupo, ¿no? Por eso estoy hablando de Enrique París, puede ser la subsecretaria Daza, en fin, probablemente cartas no van a faltar. ¿Y querrá irse Mañalich dentro de su personalidad? ¿O querrá ahí morir con las botas puestas? Porque es muy amigo además de Piñera, ¿no? Son amigos, son socios, digamos, fueron socios mucho tiempo. No, pero claro, hay una confianza personal, hay una cercanía personal, porque él de hecho no tiene partido y no es un hombre históricamente de la derecha, no tiene militancia en la derecha, entonces, y es justamente donde a estos presidentes tipo caudillo como Bachelet y Piñera, donde más les duele. Donde más les duele. Usted me trae una película invitada, Mirko Macari, prima hermana, dicen, del Padrino, Goodfellas, Buenos Muchachos. Aquí también está Robert De Niro, Joe Pesci, qué bueno que era Joe Pesci. ¿Por qué me trae esta película invitada, Los Buenos Muchachos? Oiga, para salirnos un poco la pandemia, pero también se mandaron su numerito esta semana varios senadores. Sí, pues. Con el tema, la polémica de que se aprobó el fin de la reelección, pero toda la disputa tenía que ver con la retroactividad. Claro, ahí estaba la madre. Hay senadores que llevan 30 años ahí y que se aferraron como gato de espalda a su cargo y impidieron finalmente la retroactividad en esta norma, que tú puedes ser senador solamente 2 periodos, y entonces si la aplicas para atrás, hay varios que simplemente en la siguiente ya no juegan más. Y ahí está Juan Pablo Letelier, Coloma, Girardi, Insulza, Pizarro. Que son, oiga, lo lindo de esto es que es crossover. Los buenos muchachos, pues, compadre. Oiga, Mirko, ahí está el acuerdo nacional, pues. Los poderosos de siempre. Lo que se llama el Partido del Orden, que a usted le puso ese título, ¿no? Partido del Orden, que el orden es quedarse en el puesto ad infinitum. Claro. Vitalicio. Oiga, ¿vio el meme de Saruman, así con el pelo blanco, de blanco, así el pelo largo, blanco, y decía Juan Pablo Letelier, senador 2050, no sé qué. Igualito a Letelier, 2051, por ahí, sí. No, bueno, eso es. Hay que sacarme el cálculo, es verdad. Es una mafia, y por eso le traigo la película Los Buenos Muchachos. Al final se transforma en eso. Entonces, a ver. Ahora no son todos, digamos, seamos justos. Hay 22 senadores que votaron a favor de la retroactividad. Sí. Se requerían 26 votos, pero solamente 22. Y hay algunos que se abstuvieron. No sé, está el senador Navarro que dice que él era incumbente y no votó. O sea, es impresionante todo lo que se dijo, ¿no? Cada uno encontró su puerta de salida, y básicamente uno puede entender la razón esa en el papel abstracto de que, bueno, finalmente la gente sigue con su voto, pero no darse cuenta del contexto en el que estamos, de una crisis de legitimidad del poder y de todas las formas de autoridad. Claro. Y entonces hay una clase política que es la que viene administrando el poder, y los senadores son parte consustancial de esa clase política que se repite y se repite y se repite, y que finalmente no puede cambiar nada. Se dan cuenta de sí mismo porque tienen mucho poder. La gente cree que se trata de plata, por el sueldo que tienen, pero no es un mal sueldo, pero no es lo central. Se trata del tremendo poder. Los senadores son los verdaderos dueños de su región, mucho más que un diputado. El gobierno tiene que negociar un voto, y a cambio de eso el senador instala a toda su gente en el aparato del Estado, ¿no? Y por eso son verdaderos dueños de zona.
Claro, y ahí quedó de nuevo la quebradera en la oposición, pero porque, por ejemplo, Jimena Rincón votó a favor de eliminar o sea, a favor de la retroactividad. Pizarro votó que no, porque no quería retroactividad. En el PPD también hubo votos para allá, votos para acá. Lagos Weber votó a favor de que fuera retroactivo, otros votaron que no. El Partido Socialista, su presidente Álvaro Elizalde dice que está desconectado, por eso que no votó. Y que después se puso abstenido, digamos, al respecto. Entonces, claro, Insulza también votó en contra de la retroactividad. Sí, lo importante es que tú no puedes separar este episodio del contexto de lo general que está ocurriendo. ¿No? Ujú. Yo le vengo hablando hace rato del desplome de las instituciones, el conjunto de estructuras de las que nos hemos dotado para regular la sociedad política, ¿no? Están en el suelo, ya no sirven, no tienen energía, ¿no? Y entonces este es un síntoma más, ¿no? La gente no la sorprende, ¿no? La gente Claro. entiende que simplemente el poder, aquellos que tienen en teoría el liderazgo para conducir a la sociedad, ya no tiene legitimidad. Y eso es parte consustancial a la crisis que estamos viviendo. Oiga, Mirko, y hay otro telón de fondo, además, que es la Constitución, ¿no? Se va a votar o sea, si sigue todo como está, digamos, por lo menos el calendario que está, digamos, se votaría en octubre una nueva Constitución. Y ya a raíz de lo que pasó con el Senado, han levantado muchas voces de volver, o sea, de hacer por fin, ¿no? Un parlamento unicameral, fusionar ambas cámaras y tener un parlamento, como en muchos países también en muchas democracias ocurre, ¿no? Con solamente una sola cámara. ¿Mm? Claro, y eso amenaza al Senado, que es parte de una institución históricamente oligárquica, ¿no? Porque los senadores finalmente se transforman en un pequeño club por la cantidad, por el enorme poder que tienen, porque son muy pocos y porque son la segunda instancia y porque son regionales, etcétera, por una serie de razones, ¿no? Es una institución finalmente donde se corta el queque, donde efectivamente se cocina la política. Y Perfecto. va a estar instalada esa tensión, pero nuestro subdesarrollo político tiene que ver justamente con ese rol que tiene el Senado en el nombramiento clave de ciertas autoridades, por ejemplo, los ministros de la Suprema, Tribunal Claro, Constitucional. Entonces, por ahí claro, pasa mucho, mucho poder. Entonces, son muy poquitos y se transforman en esto, los buenos muchachos, una pequeña mafia, un pequeño lote que se reconocen todos claro. entre ellos. Porque son poquitos ¿Ah? además, ¿no? Exacto. Son muy pocos. Exacto, es una Entonces, institución típicamente oligárquica exacto. de la democracia chilena, construida justamente por Jaime Guzmán en la dictadura militar. Él tenía completamente claro que la instancia donde se negociaba, donde se cortaba el qué era el Senado. El Y él la Senado, que era diseñó más así, fácil. sí, claro. Claro, y la figura del Senado, ¿no? De esta gente que es mayor, finalmente, también viene mucho de la monarquía, ¿no? El nacimiento del Senado, bueno, viene del tiempo de los romanos, digamos, pero este Senado más moderno, donde los que tienen más dinero, o los lores, la Cámara de En los Lores, la América, Cámara de los Comunes, en son América finalmente Latina, para mantener el statu quo, ¿no? en América Latina son instituciones profundamente conservadoras y oligárquicas los senados, ¿no? A Claro, diferencia de las cámaras de diputados en general, pero estamos en un escenario en que la representación es la que está en cuestión. En la sociedad muy bien. digital, con donde todos nosotros tenemos el poder de votar todos los días dando me gusta o dando compartir, ya no tiene sentido entregarle el poder a otros. Usted ya nombró una película, o al menos un concepto, La Ciudad Gótica. Quiero saber por qué se le viene a la cabeza Ciudad Gótica a Mirko Macari, pero antes vamos a hacer una pausa, seguimos analizando el poder detrás del padrino, según Mirko Macari, stock disponible desde el escenario del poder. No te vayas de la sintonía de Vía X, ahí, tranquilo Mirko, con la música del padrini. Ta, na, 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 na. Una pausa y volvemos. Na, ra, 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 ra. Segundo bloque, ya estamos con el poder según el padrino. Mirko Macari, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le pasó? Estos 5 minutos, ¿cómo le pasó? Bueno, fui al Pipi Room y volví. Muy bien. Ya, vámonos con las películas invitadas. Tiene más películas invitadas. Aquí me sale que viene con el avión presidencial. Esta es la de Harrison Ford, ¿verdad? Harrison Ford, una saga clásica, estilo Indiana Jones, ahí salva al mundo y todo, pero sabemos a la gente que simplemente la usamos porque el nombre le caía como anillo al dedo al Ah, ya. tema. Por eso ¿Ah? nomás. No hay Harrison Ford, Exactamente, no hay no, ni sí, una cuestión. claro, no. Es la coincidencia título. Y ahí tiene protagonista por lo menos en la película, ¿no? Bueno, la en Chile, pues. ¿Ah? Ah, claro.
Claro, el De salvataje que de la se TAM. acogió al capítulo 13 de la ley de quiebra en Estados Unidos, está reestructurándose vive la crisis que viven todas las aerolíneas en el mundo y entonces viene un proceso bien interesante que probablemente va a tener muchos modelos distintos de soluciones. ¿Qué pasa con las aerolíneas? Que Claro. van a dejar de ser claramente un negocio 100% privado. Y entonces, evidentemente, la aeronavegación es un área estratégica sin lugar Ujú. a dudas, pero viene la pregunta como todo lo que estamos viviendo, ¿no? El COVID pilla a todos los países parados en distintos lugares. Y entonces, ¿cuál es la legitimidad de la en Chile para ir a pedirle plata al Estado hoy día? Y avión O sea, presidencial, perdón, se quedó en los 70 usted. En la TAM se llama la cuestión ahora, po. bueno, la TAM, claro, porque es la firma más grande de América Latina y que se hizo con la fusión entre LAM y TAM, Y TAM, claro. la aerolínea brasileña. Lo cierto es que es la principal gestora de vuelos dentro de Chile y de Chile hacia el Claro. exterior. Sí. Y entonces sí es estratégica, de eso no hay ninguna duda. Y entonces se va a envenar políticamente el asunto porque no es cualquier empresa, es la empresa de los amigos del presidente Piñera, de los cuetos, ¿no? Sí. Y es la empresa de la cual Sebastián Piñera fue accionista toda su vida. Ahora, alguien decía por ahí con toda la razón, qué suerte tiene Piñera que vendió las acciones de LAN. ¿Cuánto valían cuando las vendió para ser presidente y cuánto valen ahora? ¿No? Y esa Mm. suerte efectivamente es algo que lo acompaña en los negocios, pero quizás lo que suelta en los negocios desgracia en la política. Porque todo lo que se haga en torno a la en Chile, todo lo que haga el ministro Briones, que nadie duda que es un tipo íntegro y es un muy buen ministro, va a estar teñido de la sospecha. Porque además hoy día, en el clima de desconfianza que estamos en Chile, todo está teñido de la sospecha. Y por Claro. lo tanto, la imagen de que lo que se está haciendo es para beneficiar a la ex compañía del presidente y a los amigos del presidente va a ser muy difícil de zafar desde el punto de vista comunicacional. Súmele también además Mirko que Cueto, ¿no? El grupo Cueto, controlador de la TAM, le dé plata a los hijos de Piñera, a la empresa de los hijos de Piñera, ¿no? Porque ellos le prestaron plata para hacer estas compras. Entonces hay una triangulación ahí que no se entiende, un crédito que tiene que pagarse hasta el 2021. Por lo tanto, de alguna manera, a los hijos de Piñera le conviene que el Estado chileno salve a la TAM. Sí, estamos, justamente ese es el foco que se va a caer encima de toda esta negociación y eso lo va a complicar políticamente. Una operación así requiere legitimidad política. He visto a mucha gente el otro día, un muy buen tuit de Francisco Orrego diciendo la TAM pide ayuda, mándenos un DM, estamos gestionando su petición. Para de alguna manera caricaturizando, ¿no? Todo lo que han sido los reclamos de clientes contra la Chile por la calidad del servicio en el último tiempo, ¿no? Devolución Claro. de boletos, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de antes, devolución de boletas, tiempos de espera, pérdida de maletas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Una aerolínea que creció mucho, que le tiene un gran déficit de servicio al cliente y por lo tanto tampoco tiene la legitimidad desde el punto de vista de mercado con los usuarios para decir, ay, salvemos LAN como el Estado alemán salva a Lufthansa. Si usted Claro, vuela en Lufthansa es otra cosa. claro. Entonces, todas estas cuestiones son cargas. No se trata simplemente de deuda, no se trata simplemente de lucas. Se trata como nunca en el mundo de tu prestigio, de tu imagen, de cuántos amigos tienes, de cuántos están dispuestos a avalarte por lo que tú has hecho anteriormente. Déjeme sacarle otra historia que va a salir a flote con esta posible salvataje, ¿no? O de que debiera salir. Recuerde que el año 2007, Mirko Macari, la Superintendencia de Valor y Seguro, multó a Sebastián Piñera por no haberse abstenido en la compra de acciones de LAN. Así ¿Ah? es. Y esa yayita la tiene ahí, Piñera, ¿no? No fue acusado de haber comprado con información privilegiada, ¿no? Que eso era más grave, sino que, bueno, se tienen buenos abogados, se manejan otros códigos, ¿no? Entre corbatas, y solamente fue sancionado, ¿no? Por no abstenerse en la compra de Fue estas acciones. sancionado, además, a partir de una denuncia que hace un organismo de transparencia internacional en medio de la campaña presidencial y tuvo mucho Claro, impacto eso en medio de la campaña. Lo cierto es que Piñera no solo compró usando información privilegiada esas acciones de LAN, ese paquete de acciones, sino muchas otras y todo el mundo que sabe algo de negocio entiende cómo ha funcionado Piñera, siempre ha funcionado al límite. Y entonces lo que pasa es que los famosos delitos de cuello, corbata y la transparencia en el mercado en Chile no eran tema,
¿no? Sino hasta bien avanzados los casos de colusión, en que la opinión pública le ha puesto, ¿cómo se llama?, atención. Les recomiendo el libro Los Leones de Sanjata, Muy la bueno. historia de Piñera y de muchos otros autores, del periodista Sergio Jara, contando esta historia. Y el joven Piñera de ¿no? Carlos Trump también. Claro, ¿no? El devenir económico, financiero y político de Sebastián Piñera está íntimamente ligado a la Chile. Oiga, Mirko, juega al límite y más allá también. Hay y varios pueblos más allá. Recuerde que no, al en la límite década de los significa 80, que tú te basas, que tú estás siempre fue declarado reo. yendo y volviendo, estás yendo y volviendo. Sí, la manera de actuar de Piñera en los negocios es algo que nadie discute. O sea, era parte de siendo senador de la República, ¿no? De las famosas operaciones para eludir impuestos en los años 90, ¿se acuerda usted? ¿No? Sí, que claro. Muchos hombres de fortuna en Chile hacían, ¿no? Las empresas zombies y todo esto. Comprar empresas zombies para descontar impuestos, ¿sí? Y además él siendo senador, presidente de la Comisión de Hacienda. Muy bien. Ciudad Gótica. Se la cobro ahora, Mirko Macari. ¿Qué ciudad gótica? ¿Quién es Ciudad Gótica en estos momentos? Bueno, es cosa de despertarse uno y prender la televisión en la mañana, ¿no? Y ver lo que está pasando en la periferia de la ciudad. Recién llevamos la segunda semana desde que se disparan los contagios, pero ya el clima de ingobernabilidad, ¿no? Anoche se resultó herido un funcionario de la PDI intentando contener un saqueo, hay barricadas, hay incendios, hay enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, hay delincuencia, y todo esto ocurre con toque de queda, pues. Protesta, etcétera, ¿no? Mi general Pinochet se revolcaría en su tumba si supiera que tienen al ejército y ocurren todas estas cosas igual. Conos y militares. A los boinas, no sé qué color son las boinas a esta altura ya, pero se supone que era de élite, ¿no? Oiga, si usted se acuerda cómo era el toque de queda en la dictadura, era toque de queda. Sí, no, claro, no, sacáis un dedo y te lo pillan. Y entonces lo que usted está viendo, este clima de miedo a morir, hospitales de salas de espera de hospitales colapsados, gente angustiada, alegando en cámara por atención de los familiares, ¿no? Gente que sale a protestar porque no hay trabajo, no hay comida, ¿no? Delincuencia, etcétera. Bueno, es la escena final del Guasón, Ciudad Gótica. Claro. Todos la vimos. De alguna manera lo que está ocurriendo es lúgubre. Estamos entrando a la parte más oscura del túnel, que no es la pandemia, es la pandemia más la crisis social y económica y por ende la crisis política asociada. Finalmente un desplome de todas las formas de autoridad, ¿no? Carabineros sobrepasados, militares sobrepasados, no pueden contener, ¿no? Una situación. Oiga, ¿sí? Porque, claro, esta pandemia ha desnudado completamente la sociedad chilena, ¿no? Y como usted dice, hay muchos lugares en varias ciudades del país donde no hay Estado. Y el Estado ahí lo impone el narcotráfico, ¿no? Donde no llega por mucho tiempo, mucho anterior al estallido. El estallido y la pandemia hacen que lo veamos, pero esas zonas ya están viviendo así. Hay un reportaje de CIPER de unos 2 o 3 años que habla, ¿no? De los lugares de Santiago, de toda esta región, donde no hay Estado. Y entonces, ¿qué va a pasar, Mirko, cuando en una de esas ambulancias llegue alguna persona delegada a estas grandes bandas de narcotráfico? ¿Van a esperar en la cola? ¿Qué van a hacer? Porque ahí el poder es otro, ¿no? Exactamente. Bueno, Ciudad Gótica, vamos a ver la película en vivo y en directo. No vamos a tener que ir al cine ni arrendarla en un sitio de pago. La estamos viendo frente a nuestras narices y ese es el Chile que construimos todos estos años. Con zonas que han construido su poder al margen del discurso oficial. Y déjeme decirle algo que es muy importante. El factor central de desequilibrio de la política, ¿no? Está justamente en esas manifestaciones. Todos nos quedamos en el estallido con la Plaza de la Dignidad y la primera línea. Ese es un mundo pequeño, y Twitter, que es un mundo pequeño que es politizado. El verdadero desplome, el verdadero estallido tiene que ver con lo que ocurrió después del 18 de octubre en esas zonas periféricas, donde están las barras bravas, donde están los narcos, donde están los anarcos. Le encuentro toda la razón. Toda la razón, como vamos a ver estas imágenes, como nos han mostrado estas imágenes, porque una cosa, y además para este gobierno que tiene al menos 5 informes en contra de derechos humanos, una cosa es reprimir la rabia, ¿no? Otra cosa es reprimir el hambre. Son dos cosas muy distintas, ¿o no? Es imposible. Claro, imposible. De la práctica es imposible.
estaba viendo también que en la Araucanía, hoy hay una portada del Diario Austral que señala que el 50% de los contagiados allá, y como que también ocurre en varias ciudades de Chile, son menores de 40 años. O sea, esta es una pandemia que también se dijo en un momento que prácticamente solamente iba a atacar o iba a ser mucho más perjudicial en sectores etarios más altos. Déjeme comentarle algo que está unido a las dos cosas. Respecto de ese clima en el que estamos de ciudad gótica, hay un trasfondo de algo que parece como anecdótico, quizás no muy importante, que no va más allá del mundo político, que es la conversación sobre el acuerdo nacional. Estos son los jóvenes pistoleros, ¿no? Varios sectores. ¿Estos son los jóvenes pistoleros que me voy a traer también? No, bueno, a ver, no me enrede la cosa, le quiero decir que... Me enredo las películas, Mirko. Yo se la aclaro al tiro, no me cambie la pauta. No, lo de ciudad gótica, ese descontrol que está empezando a puertas, ese clima de ingobernabilidad, requiere justamente una respuesta de gobernabilidad distinta a la que tenemos. Y por eso ya algunos actores empiezan a visorar, cada uno de acuerdo a su interés, la necesidad de un acuerdo nacional. Chile es un pueblito que está debajo de un volcán, el volcán estalla, y entonces viene la lava bajando a toda velocidad, caliente, va a consumir todo y tenemos que arrancar, ¿no? Pero para pasar el río, ¿no? Hay que construir un puente que está cortado. Y entonces la gobernabilidad es la manera en la que vamos a construir ese puente, porque al gobierno hoy día le faltan palos para el puente. Si es cierto que Piñera tiene un 27, un 30, da lo mismo, ¿no? Lo que sea es poco para el nivel de la crisis, ¿no? Necesitamos amplia legitimidad y por eso se van a tener que sumar actores que tienen que venir incluso mucho más allá de la política. Hay que mostrar un mono de credibilidad, levantar actores que legitimen medidas frente a la opinión pública y permitan una salida para que podamos cruzar ese puente, porque el puro juego gobierno-oposición no da, Ahora, para que este gobierno, ¿no? Y lo que representa este gobierno, que usted también lo ha dicho, ¿no? Este tipo de personas, estos winners, que se las saben todas y que no requieren ayuda de nadie, tiene que estar muy con la soga al cuello, ¿no? Para llegar a pedir esta ayuda, y lo dejo ahí en la mesa, o como ocurre también con ciertos empresarios que les gusta socializar las pérdidas y pero ser privados en las utilidades, ¿no? Y ahora, como se les fue todo de las manos, el descalabro, quieren socializar un poco este descalabro, trayendo gente de la oposición al manejo de esta crisis. Es que hay que distinguir el gobierno de los partidos de la derecha. El gobierno es el presidente Piñera, pero los partidos tienen diputados, tienen alcaldes y viene un periodo de elecciones. Viene incluso la constituyente. Entonces, los que saben entienden que esto simplemente puede ser un desfonde para todos, no solamente para el gobierno, no solamente para el sector, sino para todo el sistema. Yo sé que es difícil, Mirko, decir hasta cuándo dura la pandemia. Nadie sabe, ni los chinos saben que fue donde empezó todo. Pero, ¿se podrá saber cuánto le queda realmente o qué juego de piernas le queda a un gobierno como este, además que ya venía quemando aceite, pero en esta pandemia y cómo la ha manejado esta pandemia? Bueno, justamente yo creo que los actores políticos, Desbordes, la gente estos economistas que están haciendo esta propuesta desde el mundo de la oposición, etcétera, empiezan a visorar que se requiere un ancho de banda mucho más grande para darle salida a este asunto. ¿No? Tal como está, con los actores que están, la cuestión no da. Y esa es la conversación interesante y a eso hay que prestarle atención. Porque, por eso le decía, una pandemia que una crisis sanitaria rápidamente se transforma en una crisis social y económica y por ende, necesariamente en el corto plazo, es política. Claro, una política que usted puede ser tan inmanejable, la política, como ya está siendo manejada esta pandemia, en lo social, ¿no? Porque mira lo que pasó hoy día con el acuerdo. El Frente Amplio dice que tenía letra chica el acuerdo, que no es para toda la gente, sino que para los partidos con representación en las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y resulta que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es un comunista, el diputado Núñez, que no es invitado a este acuerdo. Bueno, entonces estas cosas siempre parten con escaramuza y con dime y direte, pero en la medida en que las cosas se van encarajinando, en que la situación se vuelve ingobernable para todos, ¿no? Todos van bajando las quejas y todos van mostrándose más dispuestos, efectivamente, ¿no? Para subir hay que llegar al fondo. El problema es hasta dónde llega el fondo. Vamos a ver, estamos en la película. Estamos en Ciudad Gótica. Y ahora sí, ¿verdad que me trae los jóvenes pistoleros? Los jóvenes pistoleros, porque
Es un poco así, ¿ah? El joven Ajá, pistolero en la película de Vaquero era audaz, ¿ah? era Era buena esa, ¿eh? audaz, ¿ah? Young Y Guns. confía solo en su pistola. Y lo que hemos visto en los números de la pandemia, ¿ah? Si en el resto del mundo los principales afectados, contagiados, han sido los de la tercera edad, en Chile, ¿no? Junto con la tercera edad también están los menores de 40. Y esto te Ah, habla de perfecto. una generación ingobernable Mm, que no se atiene a los parámetros tradicionales de autoridad, ¿no? mm. Así como los mayores de edad son muy a la antigua, muy ordenaditos, siguen todas las instrucciones, los jóvenes, los menores de 40 Nosotros, no siguen ni una. Bueno, nosotros seguimos todas las instrucciones. es una generación Google. ¿Ah? No necesitó para crecer, no necesitó la autoridad del profesor, no necesitó la autoridad del papá, no necesitó la autoridad del cura, todo está en Google y por lo tanto eso es coincidente con los números del estallido. La gente que en Mm, las encuestas más apoyaba los cambios y transformaciones radicales al costo que fueran son los jóvenes, los menores del 35. Entonces usted ve hay una coherencia. Hay dos mm. Chiles en términos de la relación con el poder, con la autoridad, con a quién le hago caso. Si Claro. finalmente esta queja de que, oye, la autoridad dice que es en su casa y cuánta gente se queda en la casa, muy poca, por una Claro. serie de razones, pero tiene que ver con esta cultura. Y aún más, Mirko, contra estas autoridades, ¿ah? Porque Yo eso creo que se suma cualquiera, además, yo que creo que están cualquiera, desprestigiadas en todo sentido. yo creo que cualquier forma de autoridad, lo que estamos viendo en los últimos 10 años, que son el conjunto de la política es la que no tiene credibilidad para Claro, esa entonces, generación. No esta le hace portada, sentido ni un partido, no le hace sentido ni un líder, no le hace sentido ninguna de las cosas que tradicionalmente le hacen sentido a los más viejos. esta portada que estamos viendo entonces, Mirko, del diario Austral, es una realidad de todo Chile, ¿no? No solamente ahí de Temuco, ¿no? No pasa solamente ahí, me imagino. Esto de Se ha constatado que buena parte de los contagiados son menores de 40, un número importante. ¿Ah? claro, que son también los grandes vectores de transmisión, más allá que, Pero no, que estén en menos es la riesgo. generación que elija el sistema tiene 40 años. ¿Ah? Entonces este sistema es profundamente individual. Le dice, Ya, compadre, bueno, si mañana tú sonaste, nadie te va a ayudar. Bátetela solo y por lo tanto yo no tengo que escuchar a nadie, ni para bien ni para mal. claro. Y en este Hay proceso, coherencia, claro. ¿y cómo se gobierna entonces, Mirko? ¿Qué tipo de liderazgo habría que tener para estos jóvenes? ¿A qué más nos votan? No me imagino que ahora van a votar después de todo lo que ha pasado en Chile. Si yo tuviera esa respuesta, le tendría que cobrar 10 veces lo que le cobro por hacer este programa. ¿Ah? Es algo que vamos a ir viendo, pues. Ya, pero yo sé que usted me trae un ejemplo de liderazgo para ir cerrando esta conversación del día de hoy, Mirko Macari, que quizá Así es. esta señora, que tiene 39 años, ojo, o va a cumplir luego este mes o el próximo cumple recién 40, que tiene maravillado el mundo entero con cómo haya manejado esta pandemia. Jacinda Ardern, a la Mm, primera ministra de Nueva Zelanda, no solo fue el primer país que logró salir de la pandemia con medidas estrictas, con pisos sociales, ¿ya? etcétera, etcétera, sino que ahora anunció con bombo y platillo oficialmente algo que ya venían trabajando hace rato, que es algo muy importante para la humanidad, creo yo, que es el cambio de Perfecto. la medición del éxito económico, que Ya. tradicionalmente se mide en el PIB, ¿Y con el Producto con qué Interno película la Bruto. relaciona entonces? ¿Qué película invitada trajo para ella? Y yo le traje una película que no sé, que a usted se le ocurrió, pero igual está buena, ¿no? No me, no me, Cóctel, no me, no me echa el agua, pues, Mirko, que Cóctel. esto ¿Se es como una acuerda actuación que Cóctel? hacemos. Cóctel con Tom Cruise. Nos habla de este mundo ideal donde toda la gente vive contenta y está feliz. Ya, Finalmente vamos a medir el éxito económico en función de variables que no son las famosas variables duras, objetivas, que es la ya. cantidad de bienes producidos, ¿no? De cosas materiales, sino que de percepciones de tu bienestar, de cómo te está integrado tu comunidad, cuál es tu estado emocional, qué cosas esperas de la vida. Y entonces ahí hay un equilibrio necesario, porque tampoco vamos a vivir en un mundo sin cosas, sin bienes Claro, materiales, es un factor relevante, pero no es el único. Y parte de nuestra crisis tiene exacto, que ver con que solo hemos mirado el bienestar material y no hemos medido subjetividades, no hemos claro. medido el costo emocional que tiene al tener altos niveles de vida o luchar por sobrevivir en este sistema. Y entonces Nueva Zelanda va a liderar este cambio epistémico, ¿no? Este cambio de paradigma respecto de lo que debe ser Claro. el factor clave de medición de la calidad de vida en un país. Interesante el personaje político de Jacinda, porque ella, claro, es neozelandesa, pertenece a la Commonwealth, ¿no?
Pero y por eso su profesorado político lo hizo en Inglaterra, al alero del Partido Laborista inglés. Pero ella ha demostrado tener una mirada socialdemócrata bien interesante, como usted dice, para entender qué es lo que es realmente el crecimiento económico, que no está solamente en el manejo de un PIB o en un balance, sino que también en un desarrollo integral de la sociedad. El crecimiento económico esto ve solo una parte de la dimensión humana. Lo que está haciendo la primera ministra es sacar la mano para que veamos la integralidad de la vida humana, de lo económico, de lo estrictamente económico. Y además ella encantadora, Mirko, no sé si la vio, estaban haciendo una entrevista en directo y hubo un temblor, y ella así como que se entera. Es maravilloso, o sea, cómo reacciona, ese liderazgo, ¿no? Que es muy parecido al que tuvo alguna vez Bachelet, la Bachelet que encantó a Chile entero, como muy, muy real, muy de tú a tú, ¿no? Como la primera entre iguales, ¿no? No venía con esta aura de los doctorados no sé a dónde, bajándose una nube, y los mejores, y nosotros lo hacemos bien, etcétera, ¿no? Por supuesto, la gente está pidiendo en todo el mundo liderazgos horizontales, empáticos y creíbles. No es casual que también esté acá Angela Merkel, ¿no? Que es una persona del mundo conservador, que tiene una historia mayor, pero tiene la sensibilidad para ser creíble, ¿no? Para enfrentar a su pueblo y además impactar en el mundo, porque está haciendo una conducción política mesurada, a tono, en contraste con, por ejemplo, otros personajes como Donald Trump, como Bolsonaro, ¿no? Son mujeres. O sea, la pandemia está siendo bien administrada por mujeres en el mundo y eso es muy notable. Mirko Macari, le mando un abrazo grande, grande a la distancia. Notable. Pues démelo para la vuelta. Aplauso a la distancia. Gracias, Mirko. Nos encontramos la próxima semana para seguir analizando al Chile de hoy y también internacionalmente a través del poder del padrino. Nos vemos, don Freddy. Capichi. Hasta la próxima, Mirko. Mande Capucci. Chao.